¿Están listos? ¿En sus marcas? ¿Listos? ¡A leer! Bienvenidos a Mundo de Palabras, donde todos los jueves podemos aprender un poco de todo. Y donde siempre encontrarás historias que te fascinarán. Adelante, acércate y disfruta de Mundo de Palabras. Saludos amigos de Mundo de Palabras. Espero que estén disfrutando de la tarde de hoy, ya casi terminando esas clases. Agradecemos a todos ustedes que estén con nosotros sintonizados a través de Católica Radio 88.9 FM y el 89.1 en el área oeste, al igual que por todas las plataformas digitales de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, Mundo de Palabras y Piali. En este su programa que llega a ustedes por la colaboración de la Pontificia Universidad Católica, Piali de Puerto Rico y Católica Radio. Hoy me acompaña Titi Angie. ¿Cómo está Titi Angie? Pues como siempre, yo digo como todos los jueves, encantada de estar aquí y muy feliz. Y más, estamos ya en mayo, Carolina. En mayo ya empieza el quinto mes del año. Así mayo mismo. Florido. Y estamos entonces pues muy contentos porque en mayo hay tantas cosas que celebrar que olvídate. Estos programas se van a ir bien facilitos. Así mismo, y hablando de facilito y cosas, ¿qué nos trae para hoy, Titi Angie? Pues hoy, pues algo de que estaba pensando también, ya mayo, acuérdate que en Puerto Rico se dice que los meses que tienen ERE no son meses de playa. Es decir, ni septiembre, ni octubre, ni noviembre, ni diciembre, nada. Nada que abril. Tenga R hasta abril. Hasta abril. Por lo tanto, ya mayo. Mayo, julio, agosto. Ahí tiene esos 4 meses para irnos para la playa. Para la playa. Aunque para los que nos visitan, ¿verdad? Para los turistas es lo contrario, pero aquí tenemos esa regla. Así que pensando en eso, pues le traje un cuento de En la orilla del mar, de Maribel Suárez. Y como continuamos en Pascua, acuérdense que son 50 días hasta Pentecostés. Así que estamos todavía en Pascua, así que también les traje un cuento sobre las obras de misericordia. ¡Ay, qué bien, Titi Angie! Nosotros estamos acá con este nuevo mes, que es mes de las flores, mes de la Virgen, mes de la educación y de muchas otras curiosidades muy curiosas. De las madres también. Así que, amiguitos, pues, y en esta semana, en algunas escuelas, ¿verdad? Están celebrando el Día del Estudiante. Día del Estudiante y Día del Maestro. Hoy jueves para muchas escuelas es el Día del Estudiante, así que muchas felicidades. ¿Y mañana entonces qué? Día del Maestro. Ah, mira qué bien. Sí, mucha felicidad a todos mis estudiantes bellos preciosos y a todos los que nos escuchan. Y a todos los maestros y las maestras. Aunque en el Departamento de Educación, esa semana se celebra del 15 al 19. Del 15 al 19 de mayo, sí. Y el 15 es el Día del Estudiante, así que vamos a tener que Lo repetimos, no hay problema. La fiesta la celebramos. Y el 19 es el Día del Maestro. Pero como por acá se adelantaron un poquito, pues queremos desearle muchas felicidades a todos y cada uno de los maestros, las maestras, los estudiantes que forman parte de este conocimiento, ¿verdad? De esta forma de obtener y de dar conocimiento. Claro que sí, así que Titi Angie, ¿qué tal si empezamos las celebraciones con un cuento? Pero si no, no sería Mundo de Palabras, Si no, no sería ¿verdad? Mundo de Palabras, ¿verdad? Pues yo les traigo, amiguitos, un cuento que se titula Un problema con reglas. Escrito por el joven Christian Ballard. Él es de Panamá. En una ocasión que nosotros visitamos a Panamá para un congreso que nos encontramos, nos obsequiaron con estos hermosos libros. Es un libro bilingüe. Está en español y está en inglés. Perfecto. Y el cuento dice así: Un problema con reglas. Eduardo era un niño a quien le encantaba dibujar
y se pasaba la mitad del día dibujando un lugar mágico, donde existían todo tipo de cosas como conos gigantes con alas, pirámides con pies y otros objetos sorprendentes. Un día estaba en su cuarto dibujando cosas extraordinarias como siempre, cuando oyó un ruido extraño detrás de la puerta. Abrió la puerta, pero no vio a nadie, hasta mirar hacia abajo. Allí había una regla amarilla de 30 centímetros de alto que se dirigía hacia él. Eduardo no sabía si lo que estaba viendo era real o producto de su imaginación, pero él quedó tan petrificado que atrapó la regla y la apretó tan fuerte que la hizo gritar. «Oye, no he venido hasta este mundo para que me estrujes, sino para hablar», dijo la regla. Al oír hablar la regla, Eduardo se quedó tan sorprendido que la soltó de inmediato. «Entonces, ¿qué haces por aquí?», preguntó Eduardo, un poco asustado. «Mira, yo vengo del país de los dibujos y quiero saber por qué tú te la pasas dibujando toda clase de cosas, pero nunca has dibujado una regla», le dijo la regla con un poco de resentimiento. «Ah, eso es porque una regla es una figura muy simple. No hay nada interesante acerca de ti que me llama la atención. Es por eso que no te dibujo», le respondió Eduardo. La regla tomó esa respuesta como un insulto y puso cara de ofendida. «Mira, podrás creer que soy una regla y nada más, pero soy muy útil. Puedo tomar las medidas de todas las cosas en el mundo para que queden bien construidas y cuadradas. Además, con estos brazos escuálidos te puedo causar mucho dolor si no me respetas. Así que te daré una semana para que dibujes 4 reglas que te gusten a ti y a mí. Y para asegurarme que lo hagas tú, voy a traer un detector de mentiras para comprobarlo». Entonces, la regla dejó la habitación de Eduardo, no sin antes colocar encima de la mesa de noche un reloj que marcaba el tiempo hacia atrás. Eduardo quedó tan asustado por esta visita sorpresa que casi no pudo dormir esa noche. Al día siguiente, Eduardo se despertó con la esperanza que todo fuera un sueño, pero cuando vio el reloj sobre su mesa de noche, pegó un grito tan fuerte que sus padres vinieron corriendo a ver lo que sucedía. Eduardo no quería llamar la atención, así que escondió el reloj e intentó actuar de forma natural. Sus padres lo vieron y se fueron. Al llegar de la escuela, Eduardo se puso a dibujar y después de mucho esfuerzo logró hacer una regla niño. Llevaba una gorra con una hélice en el centro y estaba comiendo un caramelo de muchos colores. Eduardo estaba extenuado. Le faltaba hacer sus tareas todavía. Eduardo se sentía tan cansado que se tiró en la cama y se quedó dormido. Pero el sábado, el día antes de la fecha límite, Eduardo se sentía que podía volar de la felicidad, porque solo le faltaba un dibujo por terminar. A la mañana siguiente, Eduardo quedó aterrorizado cuando vio el reloj. Eran las 8:55 y la regla venía a las 9 en punto. Y efectivamente, ahí llegó la regla junto a otras 3 que servirían de jueces. «Muéstranos los dibujos que has hecho», le dijo la más vieja de las reglas del Consejo de Reglas. Uno por uno vieron los dibujos. «¿Dónde está el último dibujo, muchacho?», le preguntaron. Eduardo se puso pálido y empezó a sudar frío. «No lo hice, pero si me dan unos minutos, lo puedo hacer». «Está bien, te daremos 5 minutos nada más». Eduardo intentó dibujar, pero no le salía nada. De repente, algo ocurrió
Llegó un rayo de inspiración y terminó el dibujo justo a tiempo. El consejo de reglas se reunió nuevamente y al fin la primera regla dijo: bueno, Eduardo, después de mucha discusión y reflexión, el consejo ha decidido aprobar tu trabajo. Hemos tomado la medida y estás a la altura de las circunstancias de la prueba. Quiere decir que has pasado. ¡Felicitaciones! Eduardo sintió un alivio tan grande que juró a sí mismo que a partir de ese momento iba a dibujar todas las formas del mundo por igual, así sea con una regla sencilla. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Me encantó ese cuento, Carolina. Un Me encantó problema eso con de reglas. el consejo de reglas, El consejo de reglas, imagínense. como un consejo de estudiante o un consejo de condóminos o algo así. Así El mismo. consejo de reglas. Y bueno, Titi Angie, ¿qué tal si usted nos lee un cuento ahora? Claro, ahora es mi turno. Y como les dije, para mí ya estamos en verano. Aunque empezamos mayo. Y del libro En la orilla del mar de Maribel Suárez, les voy a hacer el cuento de Sardinín. Era una sardinita muy pequeña. Se le había olvidado crecer. Siempre estaba alegre y dispuesta a jugar. Las otras sardinas, cuando salían en busca del alimento que arrastraba el río hasta el mar, gustaban de invitarla a unirse a ellas. Los pescadores del río Cibuco, en Vega Baja, pescaban sardinas con atarraya. Esta era una red bien grande que al lanzarla se abría en el aire para caer sobre las sardinas, atrapándolas en su interior. La pequeña sardinita sentía lástima al ver a sus compañeras tratar de zafarse de la malla. Nadaba a las profundidades de la rada, escondiéndose de otro posible atarrayazo. Total, no era necesario huir. No había red que pudiese atraparla. Así de pequeña era. Un día en que nadaba libremente por el Cibuco, se sentía tan contenta que cantaba, bailaba y brincaba sin cesar. Se encontraba tan distraída que no se dio cuenta que un botecito de motor se acercaba. Fue tan grande el susto al verse tan cerca del bote que dio un brinco alto, tan alto que cayó dentro de la embarcación. «Mira, abuelito, ha caído una sardinita dentro del bote», dijo Danielito, quien se encontraba pescando con su abuelo. El pececito brincaba y se movía con desespero en el piso de la embarcación. Le hacía falta el oxígeno del agua para poder vivir. Al notar el sufrimiento de la sardinita, el abuelo le dijo: «Pronto, colócala en el vivero con mucho cuidado. No dejes que se estropee». Danielito sabía dónde estaba el vivero, un compartimiento en la parte de atrás del bote donde entraba agua fresca constantemente. Tomó la sardinita en las manos y la soltó en el agua salada que había dentro del vivero. «Mira qué alegre está. Es tan chiquita que casi no se ve. Me gustaría llamarla Sardinín. ¿Puedo llevarla a casa?» «Si así lo deseas, Danielito», contestó el abuelo. «Sería buena idea soltarla en la pocita que hay frente a la casa. Allí podrás jugar con ella. Eso sí, tienes que tener mucho cuidado de no estropearla. Todos los pececitos fueron creados por Papá Dios, al igual que tú. Él no vería con buenos ojos si no cuidaras bien a la sardinita». Al regresar a la casa después de la pesca, Danielito corrió hacia la pocita y allí soltó a Sardinín. El agua salada de la pocita estaba tan fresca y tranquila que el niño decidió darse un corto chapuzón. Para su sorpresa, la sardinita se le acercaba y comenzó a girar con él. Como era tan pequeña,
nadaba entre los dedos de los pies de Danielito y le hacía cosquillas. Si trataba de agarrarla, se le colaba entre las manos sin poder siquiera tocarla. Así de chiquita era Sardinín. Otras veces Danielito flotaba sobre el agua y Sardinín brincaba y le caía en la barriga para luego volver al mar. ¡Qué mucho gozaban! Se hicieron buenos amigos y jugaron sin descansar el resto del día. Al atardecer, Danielito regresó a la casa, no sin antes despedirse de la Sardinita. No te vayas a ir de esta posita. De noche salen los gongrios y peces grandes que te pueden comer. Quédate ahí quietecita y nadie podrá hacerte daño. Sardinín nadaba y brincaba, dejándole saber que sí, que se quedaría en la posita. Al otro día tempranito el niño le llevó migas de pan y hasta un pedazo de tocineta, pero ya Sardinín se había alimentado de pequeños animalitos que había encontrado en las rocas y de unos organismos invisibles que flotan y nadan en la capa superficial del agua, llamados plancton. La barriguita de Sardinín estaba llena. Jugaron largo tiempo. El niño le hacía burbujitas en el agua y Sardinín se asustaba, pero parecía reír al mover su cuerpecito de lado a lado. Así jugaron día tras día, hasta que pasó el verano. Ya iban a empezar las clases en la escuela. Abuelo, ¿qué vamos a hacer con Sardinín? ¿La puedo llevar a mi casa en la ciudad? No, Danielito, contestó el abuelo. Sardinín necesita estar en el mar para poder vivir. Mejor será sacarla de la posita. Pronto empiezan las marejadas y puede ser peligroso para una sardinita tan pequeña quedarse aquí. Vamos a llevarla de nuevo a Cibuco, junto a las otras sardinas. Ellas cuidarán de Sardinín. Allí podrá ser libre, tal como fue la intención de Dios al crearla. Con mucho cuidado el niño puso sus dos manitas en el agua, formando una copita con ellas. Sardinín comprendió, se metió dentro del huequito formada por ellas, no sin antes picar en juego los dedos de Danielito. Parecía decirle, gracias por un buen verano, amiguito mío. Colocaron la sardinita en un envase y la llevaron al Cibuco, donde el abuelo y el nieto la dejaron en libertad y en compañía de cientos de peces que por allí andaban. Adiós, Sardinín, adiós, decía Danielito, con sus ojos llenos de lágrimas, pero con el corazón contento. Había hecho lo que era correcto hacer, devolverle la libertad a Sardinín. Y, colorín colorado, nuestro cuento en la orilla del mar se ha terminado. Ay, qué lindo. Gracias, Titi Angie, por ese hermoso cuento aquí, preámbulo a las vacaciones. Y ahora, amigos, queremos compartir con ustedes parte de la entrevista que les realizó Jesuán a uno de nuestros colaboradores de Piali en Panamá, el profesor Carlos Fong. Carlos es un narrador de historias y dialogamos precisamente de esto, de la importancia de la narración oral y su experiencia desde Panamá. Luego nos iremos a unos mensajes de interés y regresaremos con más de Mundo de Palabra. Espero que lo disfruten. Hola, hola amigos de Piali, pialinos y pialinas alrededor de Latinoamérica y en Puerto Rico. Muy contentos, ¿verdad?, de estar aquí compartiendo este conversatorio ya esta cuarta edición, ¿verdad? Porque llevamos desde enero teniendo estas conversaciones sobre animación de lectura y sobre los libros, ¿verdad? Y en esta ocasión un amigo desde Panamá nos acompaña y queremos hablar un poco sobre la narración oral y pues tengo el privilegio, ¿verdad?, de compartir este ratito con Carlos Fong desde Panamá. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. ¿Cómo está todo el mundo? Un placer, un gusto estar
pues conversando contigo y que ojalá pues también nos logren escuchar muchos amigos que sean amantes, amigos de la lectura, de la oralidad. Un gusto, un placer. Qué bueno, Carlos. Tuve el privilegio de conocer a Carlos en Panamá en el año 2014, cuando se llevó a cabo un congreso de Pialia por allá, ¿verdad? En Panamá. Y bueno, a través de las redes también, y lo que estás trabajando y lo que estás haciendo. Así que, Carlos, ¿cómo llega Carlos? ¿Quién es Carlos como narrador, verdad? ¿Y cómo llega esa narración oral a ti? Fíjate, yo comenzando la década del 90, conseguí trabajo en el Ministerio de Cultura. Bueno, hoy es Ministerio de Cultura, en aquel entonces era el Instituto de Cultura aquí de Panamá. Él es la entidad regente del tema de la cultura. Y me consiguieron el trabajo en el Departamento de Letras. Yo empecé trabajando en el Departamento de Letras como asistente del Departamento de Letras. Entonces allí yo me creé una serie de programas que hasta el sol de hoy los sigo haciendo, en algunos momentos con más regularidad, pero en ese entonces los programas eran de promoción de lectura y yo tenía que pues leerle, entre esos programas había algunas acciones muy puntuales que era ir a las comunidades y leerle cuentos a la gente. De pronto una escuelita, de pronto en un barrio, eran actividades muy sencillas y carecíamos también no había mucho acervo, no había muchos libros, entonces, pero lo poco que yo tenía y de mi biblioteca personal, yo solo leía a la gente. Entonces allí uno, de tanto leer el cuento, se te va como quedando en memoria. Y después pasó el tiempo y se convocó a un taller de cuentacuentos que dictó un poeta acá, que en ese tiempo él contaba muchos cuentos, ya no cuenta tanto, pero sigue trabajando cuando se le llama. Es como Batman que ponen Cuando tocamos el botón, ¿verdad? De la señal. Sí, él aparece. Entonces, pero bueno, en esa época él dio los talleres y yo tomé el primer taller de cuentacuentos. Eso fue de ahí que a los 90. Y ahí fue donde empezó, como decimos nosotros en buen panameño, la repinche. A mí me gustó la idea de poder contarle un cuento a la gente sin el libro en la mano, ¿ya? Y entonces así empecé. Como de promotor de lectura, aprendí a crear pequeños procesos desde la oralidad que involucraban a la comunidad. Entonces, lo que sí te tengo que ser sincero, era pésimo, muy malo contando cuentos. Era lo peor, porque pues yo no teníamos ningún tipo de formación, simplemente era así. Natural, como dicen Natural, ahora, ¿no? sí, pero muy malo. Entonces, ya entonces uno comenzó pues a caminar poco a poco y así uno se va formando. Ya hasta el día de hoy ya yo he ido alrededor de 12 países a contar cuentos, me han invitado a algunos festivales, no es mucho, pero algo es algo, ¿no? No, Porque he bastante. conocido narradores de historias en otros países que pues, si viven de esto, prácticamente se la pasan contando cuentos, eso es lo que hacen ellos. Yo acá me dedico a la promoción de lectura, sigo trabajando en el Ministerio de Cultura y también soy escritor. Entonces también soy investigador, me gusta hacer estudios literarios, entonces hay muchas cosas que también me ocupan, pero la narración oral sigue siendo algo que me gusta mucho y he tenido la oportunidad de compartir escenario con grandes narradores, que eso fue en realidad lo que me fue formando un poquito en el tema de aprender a contar bien un cuento, a contarlo lo mejor que uno pueda, ¿no? Eso es lo que pasa. Sí, la realidad es que la narración oral yo creo que es lo más natural, ¿verdad? Para nosotros los seres humanos, ¿verdad? Y para la historia de nuestros pueblos, de esa forma y de esa manera, pues llegan a nosotros tradiciones, costumbres que han pasado de generación en generación. Y en la medida que tenemos personas que se dedican, ¿verdad? Como te dedicas tú, como me dedico yo, no solamente a promover, sino a narrar cuentos, a narrar historias, pues estamos perpetuando una práctica que es milenaria, ¿no?
Sí. y lo más natural para nosotros. Yo creo que desde niños lo más que recordamos son los cuentos, las historias de nuestros abuelos, de nuestras abuelas, que han pasado de generación en generación. Así que realmente es un trabajo muy, muy bonito y muy importante, ¿verdad? Para no solamente para los niños, hasta para nosotros los adultos, ¿verdad? Siempre terminamos contando historias y cuentos. Así es. Y la realidad es que tenemos que promoverlo, ¿verdad? Y promover esa práctica. Sí. En Panamá, ¿cómo está esta práctica de narración oral, ¿verdad? Tú que eres promotor de lectura, escritor, ¿cómo ves este trabajo que se está llevando a cabo en Panamá? ¿Qué oportunidades hay? Bueno, mira, en realidad acá el escenario es muy difícil. Aquí, pese a que se han hecho bastantes esfuerzos, el movimiento de narración oral sigue siendo muy débil todavía. Acá hay muy pocos narradores en propiedad que podría yo decir que son personas que se dedican a contar cuentos, o por lo menos personas que, si tú me dices, tengo un festival, necesito que me mandes a 5 narradores, eso representa para mí un problema porque no son personas tampoco, hay gente que cuenta cuentos, que están contando cuentos y eso, pero todavía no están como preparados para ir a un festival y representar Panamá, pero sí hay algunos que sí lo están haciendo, como Dagoberto Chun, que es incluso es un maestro para mí, pues que me ha enseñado bastante, pero hay una serie de cosas que vale la pena mencionar. Por ejemplo, el mismo Dagoberto Chun tiene un festival que ya lleva varios años organizándolo, se llama Mar de Cuentos, y es un festival internacional y cada vez crece más. La última vez que estuve ahí yo creo que había como 14 narradores, una cosa así, wow, de otros países. Y acá nosotros hemos organizado algunos foros, hicimos un encuentro internacional también en el marco de la Feria Internacional del Libro, que lo queremos volver a hacer. Y pues cuando pasan narradores por aquí, como hace poco pasó David Acera, que es un narrador español, aprovechamos y nos damos cuenta que andan por aquí, hacemos algo con ellos, hacemos alguna actividad, pero siempre son cosas así, con narradores extranjeros, porque aquí mismo, o sea, no hay mucha gente contando cuentos. Tal vez sea por la falta de constancia, la falta de proyectos que a veces se nos caen. Por ejemplo, nosotros en el 2010 yo creé una agrupación, un colectivo que se llamó la Red Panameña de Narradores de Historias. La red funcionó por más de 10 años, estuvo funcionando, pero después ya fue debilitándose. Yo dejé la dirección y me dediqué a, como quien dice, al lobo solitario, a contar cuentos solo, y ellos quedaron trabajando solos, pero ya también no se reúnen y pues cada uno cogió por su camino, y simplemente en estos momentos la red para mí no existe porque no están trabajando. La idea era hacer cosas, ¿no? Hacer por lo menos funciones una vez al mes. Entonces, ese proyecto yo lo quiero rescatar. Quizás no va a ser la red nacional de narradores de historia, pero sí quiero rescatar un colectivo con adultos. Incluso estoy pensando en también trabajar con personas de la tercera edad. Y lo que sí hemos trabajado bastante, y allí sí hay mucho camino que hemos recorrido, es con los niños. Tenemos un grupo de niños narradores de historia, se llama Círculo Infantil y Juvenil de Narración Oral, Héctor Collado. Le pusimos el nombre del poeta que antes te dije que fue el primero que nos enseñó a contar cuentos nosotros. Y el Círculo Infantil de Narración Oral, pues sí, es un grupo, un colectivo de niños. Los pueden encontrar en las redes con las siglas SIGNO, el Círculo Infantil y Juvenil de Narración Oral de Panamá. Y pues... Ahora regresamos a Mundo de Palabras. ¿Qué será lo que vamos a aprender ahora? De regreso a Mundo de Palabras, gracias por estar con nosotros. Ahora continuamos compartiendo con ustedes la entrevista a nuestro invitado, Carlos Fong. Que lo disfruten. No, y eso se lee, ¿no? Nos leen, ¿verdad? Quienes están escuchando nuestra narración, o que estamos muy apurados, o que algo va a pasar, o no conectan con nosotros.
Sí, exacto. Y la realidad es que, ¿verdad? Hay muchísimas técnicas, ¿verdad? Que se utilizan, como bien tú dices, el cuerpo, el uso de objetos, también, ¿verdad? Sí, Para contar una historia. Nosotros sí. acá en Puerto Rico tenemos una gran amiga que ha trabajado mucho la narración oral, que se llama Tere Marichal, acá en Puerto Rico, y ella es maravillosa porque eh, se hace útil todo lo que tiene a su alrededor para contar la historia, desde una Sí, cuchara para contar una historia, un retrato, un objeto de alguien, ¿verdad? Que fue importante para ella, o una historia que está, ¿verdad? Que quiere contar de ese objeto. Interactúa, ¿verdad? Con el público para ajá. hacer ese preámbulo a contar el cuento, la historia. Así que hay muchísimas posibilidades, ¿verdad? Cuando estamos trabajando la narración oral y realmente es maravilloso, ¿verdad? Y ustedes, ¿verdad? Que como bien tú dices, uno va captando, ¿verdad? De diferentes personas, técnicas, estrategias, ¿verdad? Sí. Para lograr ese resultado que queremos, que es contar esa historia y capturar la atención de quienes nos escuchan. Eso es algo maravilloso, maravilloso. La narración oral en Panamá se suele, o más bien a base de tu experiencia, han tratado de abrazar el folclore, ¿verdad? O historias panameñas. ¿Se suele hacer eso o se suele utilizar cuentos, ¿verdad? Más universales. Sí, hay algunos que cuentan cuentos tradicionales y eso. Yo en mis repertorios sí, francamente, no tengo muchos cuentos de ese tipo, pero sí me ha tocado, la vez que fui a Marruecos a un festival internacional allá de cuentos, quise contar cuentos de Tío Conejo y eso, las versiones que tenemos acá. Acá hay muchas versiones de ese tipo de cuentos. Los indígenas en nosotros, Nove, tienen muchos cuentos que son de orígenes, ya son como cuentos casi mitos, ¿no? Que narran la historia de los orígenes de ciertas cosas. Entonces, esas clases de cuentos, a mí en lo personal me gusta mucho. Entonces, estoy tratando de ver si termino de armar un repertorio con un amigo que casualmente es Nove, que me está concediendo las historias, pero el problema es que las historias tienen unos nombres bien complicados, igual que los cuentos cuna. Los cuentos cuna también los nombres, a veces salen personajes con nombres cuna, pero son difíciles de pronunciar para mí. Entonces uno tiene que tratar de ver cómo hace para hacer esa adaptación. Ese es el tema con estas clases de cuentos. Pero sí hay gente que ha contado cuentos así. Yo mismo he contado algunos así de tipo bien regionalista, bien folclórico, como El tú dices, de la folclórico, exacto. región de leyendas. Cuando yo fui a Buga, aquí al festival fue el primer festival que yo fui de Buga, que creo que se llama Encuentros de Contadores de Historias y Leyendas, así se llama, que lo organiza mi amigo Germán Jaramillo. Yo me quedé preocupado porque digo, pero es que yo no tengo cuentos, yo no tengo leyenda y eso. Entonces por ahí me busqué una que tenemos nosotros acá, pero al final no la conté. Terminé contando otras cosas. Pero igual uno tiene que estar, tener por lo menos debajo de la manga uno, dos, tres cuentitos de ese tipo. Lo que pasa es que con los cuentos de este tipo de Tío Tigre, Tío Cornejo, Tía Zorra, que hay aquí en Panamá, yo siento que son como, terminan como si fuera un chiste. Se terminan como un chiste. Entonces, ese es el problema. Y a mí no me gusta que los cuentos me devengan pues, como una cosa que la gente tiene muerta de la risa y esas cosas. Hay de todo, ¿no? Una vez tuve un festival en Costa Rica que noté que la mayoría de los narradores, propiamente narradores para mí no eran, porque algunos tenían cuentos, pero otros hacían era montajes de stand-up, esto que le llaman stand-up, Sí, y comediante, una comedia, eran un paso como de comedia. comediantes, y los ticos se revolcaban por el piso echándose carcajadas y se agarraban la barriga y pensaba que se iban a morir. Y noté que eso le gusta mucho al tico, a los ticos les gustan mucho los montajes de cuentos que son, para mí, o sea, eso es como comedia, ¿no? Que era como
para morirse de la risa. Entonces yo llevé una función que se llama Cuando la muerte tiene la palabra. Ok. Y Cuando la muerte tiene la palabra son cuentos solamente con el tema de la muerte. Entonces yo fui a la guafiesta del festival porque me mandé una función como casi una hora de reloj de cuentos, pero todos los cuentos, o sea, ahí no era para reírse, era para morirse. Tal vez para llorar un poco. Pero el director del festival me dice, no te preocupes, porque cuando yo terminé le dije, yo creo que la dañé, loco, porque yo veía a la gente se me queda mirando y este hombre, ¿qué está haciendo? Se me queda mirando con unos ojotes así. Yo le dije, no, él me dice, no, tranquilo, lo tuyo es una propuesta. Y ellos tienen que también entender aquí que hay otras cosas, que no esto es nada más risa. Y eso me tranquilizó, porque yo sí tenía cuentos de otra clase, pero la función principal mía era esa. Yo tengo repertorios también para jóvenes y niños que tienen ese tono, pues, gracioso, que tú juegas con ellos, te ríes, los haces participar, desde luego, ¿no? Pero los cuentos para adultos, muchos de los que yo tengo son de origen inquietante, más que nada, son cuentos que te dan con una incertidumbre así terrible y que después tengo que terminar contando uno de esos para que la gente pueda dormir. Ajá, para que pueda descansar un poco luego del cuento de la historia. Para los gustos de los colores, como decimos acá en Puerto Rico. La realidad es que hay de todo un poco y va a depender, ¿verdad? Del espacio, el momento, el público. Así que haya diversidad. Yo creo que es importante, exacto, cuando trabajamos la narración oral. Eso es. Eso es así. Carlos, ¿qué consejo le podemos dar a los padres, a los educadores para promover esto de la narración oral y en fin, ¿verdad? Para promover la lectura y la escritura, tú como promotor, ¿qué consejo le podemos dar? Bueno, yo siento que hay una gran herramienta ahora que yo la utilizo a veces en mis talleres virtuales, los talleres virtuales que hago yo, y es que a través del YouTube, por ejemplo, tú puedes encontrar muchos narradores que tienen videos. Bonifacio Fuego tiene videos, Nicolás Buenaventura tiene videos. Sería decirle a los maestros que se atrevan también, aparte de buscar buenos cuentos de la literatura oral, o sea, cuentos en los libros. Aquí en Panamá, por ejemplo, hay buenas antologías de cuentos que compilan historias, leyendas y todo eso, que retornen, aparte de retornar a esos libros y volverlos a buscar, porque también un poquito el Ministerio de Educación ha dejado de mandar a leer esos libros. Pienso en Berta Alicia Cabezas, por ejemplo, y Narraciones Panameñas. Es un libro que se ha ido perdiendo con el tiempo, se ha ido olvidando. Sergio González Ruiz tiene un libro que se llama Cuentos creo que es Cuentos de la Ciudad y el Campo. Y hay otros, ¿no? Hay varios libros, pero aparte de eso, de buscar libros y cuentos de ese tipo y poner a los muchachos a leer, recurrir también a estos videos y ponerle algunos cuentos a los muchachos para que escuchen cuentos aunque sea a través de un video, ¿no? Otra herramienta, pienso yo, es la poesía. Hay buena poesía que tiene mucha musicalidad, muchos ritmos, asonancias. Entonces, no recurrir a la poesía para utilizarla, tienen que aprenderse esto de memoria, sino para que los muchachos vean, por ejemplo, cómo se siente el ritmo en una bonita poesía. Y de pronto buscar poesía de corte hacia africano, cosas así que le gusta. Aquí hay mucha poesía con esos matices, ¿no? Aquí hay poemas, por ejemplo, hay un poema que narra la historia de una negra y un negro que se enamoran, que están enamorados, y eso que habla de la historia de Chimbombó. Entonces, estas clases de cuentos, de poemas, tienen una historia, hay un relato allí guardado. Entonces, también poner a los muchachos a leer la poesía y ver qué historia hay detrás de eso, comenzar a conversarla. En los círculos de lectura también podría recomendar que los maestros, hay muchos maestros que tienen círculos de lectura, que se atrevan, aparte de leer el cuento de la manera tradicional, pues que también lo cuenten, que pongan a
a los muchachos a hablar del cuento como si fuera una película que vieron y la quieren contar. No sé, hay tantas cosas que darle de consejos a la gente en torno a esto que en el momento no, recuerdo este par de cositas así, pues que creo que podrían utilizar los maestros, usar las herramientas modernas, usar todo este tema de las redes sociales nos puede ayudar. Yo he visto que, por ejemplo, incluso en TikTok la gente sube, si tú buscas cosas de este tipo, lo relea, la gente sube cositas que nos pueden servir, juegos de palabras, todo eso nos puede servir para acercarnos desde la oralidad a la lectura y al revés también. Pues amiguito, en esta semana, el martes 2 de mayo, se conmemoró el Día Internacional contra el Acoso Escolar. ¿Y qué significa eso? Pues las organizaciones gubernamentales y entidades educativas se unen en esta fecha para realizar campañas en contra del acoso escolar, o quizás lo conocen mejor como el bullying. Tiene como finalidad la concienciación sobre el problema del acoso escolar que afecta a estudiantes de todo el mundo. Esto no es solamente, ¿verdad?, aquí en Puerto Rico, es en todo el mundo y afecta tanto a niños pequeños como a niños, a escuela jóvenes, superior, en la universidad y en todas partes. Así que hay muchos tipos de acoso escolar, tristemente. Entre ellos están, por ejemplo, el ciberacoso, que es cuando esto se molesta por internet, por redes sociales, las computadoras, claro, por todos lados. Cuando le hacen algún bloqueo social, con que los rechazan, lo apartan de los grupos, hostigamiento, intimidación, manipulación, coacción, bueno, cualquier agresión o amenaza, pero este bullying o el acoso escolar puede llegar a ser o maltrato verbal o maltrato físico, y tiene que ser muchas veces, todos los días, una y otra vez, por un tiempo prolongado. En ocasiones los niños, ¿verdad?, se molestan unos a los otros y rápido dicen, me estás haciendo bullying. No, pues, ¿cuántas veces fue? ¿Por cuánto tiempo? No, y entre los niños, sabes que eso siempre ha existido, pero es lo que tú dices. Hay que tener la extensión. Ojo, es la extensión y lo reiterado de las veces. Y lamentablemente, ¿verdad?, esta situación de acoso pues puede provocar que los niños o la persona afectada no quiera asistir a clase, esté en depresión, incluso hasta abandonar los estudios. Así que hay que estar muy pendientes, maestros, y muy pendientes, amiguitos, para detener esto. Sí, y es bien importante, ¿verdad? Y en esta fecha, por eso es que se están realizando estas actividades en los centros escolares. ¿Con qué objetivo? Pues de tratar de eliminar, ¿verdad?, de que no ocurran estos acosos escolares entre los estudiantes. También mejorar el ambiente escolar y promover un entorno de aprendizaje seguro, donde el niño, ¿verdad?, lo contrario, quiera venir a la escuela todos los días y hacer lo mejor en sus grados. Así que esta es una labor que todos tenemos que implicarnos, ¿verdad? Esto no es solamente para los maestros y los principales, sino para los padres, para los encargados, hasta para los conserjes, ¿verdad? Claro que sí, todo el mundo que esté trabajando en una escuela. Así es, así que para unirnos, ¿no?, a estas actividades de prevención y concienciación sobre el acoso escolar, les traigo un libro del autor Jan de Kinder que se titula Rojo, o por qué el bullying no es divertido. Y dice así: no es casi nada, demasiado pequeño, nadie lo ve, solo yo. Señalo la mejilla de Tomás. Tú te estás sonrojando.
y el pobre de Tomás se ponía como un tomate. Le guiñó un ojo a Pablo. Pablo le sonríe a Daniela. María grita. Entre nosotros susurramos que las mejillas de Tomás están muy coloradas, desde rojo tomate, pasando por el del pimiento, hasta el rojo de las cerezas. Déjenme en paz, suspiró Tomás. Somos imparables. Enséñalo de nuevo, ¿puedes? Y nos burlábamos de él. Es como hacer magia. Un chasquido de dedos y Tomás se ilumina como un faro, con sus mejillas como una luz intermitente, con luz, sin luz, con luz, sin luz. Déjenme en paz, suspiró Tomás. Pablo se ríe. Con cada risa, Tomás se vuelve un poco más silencioso y cada vez más silencioso, y Pablo cada vez más escandaloso. Esto ya no es gracioso. Quiero que pare, que Pablo pare ahora. De hecho, Tomás es bastante agradable. Pero todo continúa. Pablo pregunta enfadado. ¿Tú has visto algo? Y le da un empujón a Tomás. Yo me encojo los hombros y me muerdo los labios. Me quedo callada. Tengo miedo de Pablo. Tiene una lengua afilada como un cuchillo y un puño duro como un ladrillo. Yo no soy ni la mitad de fuerte que Pablo. No quiero morir. ¿Quién ha visto algo?, preguntó finalmente la profesora. Quizás debería decir algo, pero ¿por qué yo sola en contra de toda la clase? No. Claro que no. No estoy loca. Aunque me gustaría gritar bien alto, dar un golpe bien fuerte para pedir que paren, pero me quedo callada. ¿Alguien ha visto algo?, preguntó de nuevo la profesora. Se podría oír la caída de una aguja. Pablo sonríe. Yo trago saliva. Mi boca está callada, pero mi mano quiere alzarse. Pero no quiero hacerlo, no quiero morir. ¡Ay! De repente, ahí estaba la mano de María. Yo lo he visto, dice ella. Daniela la sigue, Javier y Carlos también. Dedos en el aire, por todos lados. Todos lo han visto. No podemos esconderlo. Respiro con alivio. No estoy sola. Todavía estoy viva. Pero aún no se ha acabado. Pablo se dirige enfurecido hacia mí. ¡Tú!, gruñe mientras ondea su puño en el aire. María se acerca y se queda de pie junto a mí. Daniela también. ¿Algún problema?, pregunta María. ¿Oigo algo?, preguntó Daniela. Pablo se da la vuelta. No, se ha puesto verde de envidia. El verde también es un color. Tomás señala sus mejillas. A veces me pongo rojo. ¿Y quién no? Tartamudeo. Oye, ¿jugamos al fútbol?, pregunta Tomás. Asiento con la cabeza. Mis mejillas se encienden como un faro y le doy una patada a la pelota y jugamos felices. El fin. ¿Qué le pareció, Titi Angie? Tremendo. Nunca lo había oído. Sí, Así un que, cuento ahí rojo. sobre el bullying.
o por qué el bullying no No es es divertido. divertido. No, y muy importante a esas niñas que salieron al frente, ¿verdad? A defenderlo. A defenderlo Y así mismo. fíjate, podemos relacionar, ¿verdad? Con esta obra de misericordia de la que les voy a hablar hoy, que es el de dar posada al peregrino, que es otra manera, ¿verdad?, de rechazar a alguien porque no es igual que uno. Y este cuento dice así. Era una agradable tarde de verano. Estábamos sentados en el borde de una acera cerca de mi casa, como muchas otras veces. Allí pasábamos el rato, Julio, Iván y yo, charlando plácidamente, pero hoy estábamos un poco aburridos. Veíamos pasar algunas bicicletas, un grupo de perros callejeros, y ya nos estábamos cansando de estar allí sentados. Podíamos hacer algo, ¿no? Dije yo. ¿Cómo qué? Me respondió Iván. Pues, por ejemplo, ir al campo de fútbol del barranco con nuestras bicis y jugar allí. Se me ocurrió entonces. Vale, dijo Julio. ¿Y por qué no hacemos una cabaña en un árbol de los que hay por los alrededores? Buena idea, respondió Iván al mismo tiempo que yo asentía. Nos pusimos en camino de inmediato y al poco tiempo ya nos encontrábamos debajo de un algarrobo bastante grande. Era perfecto para nuestro campamento, pues su grueso tronco, a unos 2 metros del suelo, se dividía en 5 fuertes ramas que salían perpendiculares a la base. Nos tardamos mucho en encontrar varias cosas que nos iban perfectamente para decorar nuestra casa. La cubierta de la rueda de un camión era la puerta. Con varias maderas hicimos las paredes y una vieja escalera a la que le faltaban la mitad de los peldaños venía a la perfección para poder subirnos. Al cabo de unas pocas horas ya nos encontrábamos los tres cómodamente recostados encima del árbol, felices por tener una casa tan bonita y original. Desde allí veíamos el campo de fútbol y algunas casas que estaban al otro lado de la carretera. No habría pasado ni media hora cuando un grupo de niños un poco más pequeños que nosotros llegaron con una pelota y se pusieron a jugar al fútbol. Poco tiempo después vieron nuestro campamento y se acercaron con curiosidad. Les encantó nuestra nueva casa, pero no les dejamos subir porque eran muchos y lo más seguro es que incluso sin querer nos lo destrozaran todo. Al rato se marcharon. Seguimos en nuestra casa cuando vimos que un niño de nuestra edad se acercaba con su bicicleta. Debía ser nuevo en la urbanización porque nosotros no lo conocíamos de nada. Estuvo mirando un rato cómo jugaban al fútbol y también vio nuestro campamento, pero ni se acercó. Poco después se marchó. Nuestra casa del árbol fue durante varios días nuestro hogar preferido para jugar y desde allí controlábamos todo lo que ocurría por los alrededores. El muchacho desconocido volvió a venir varias veces, pero se quedaba mirando cómo jugábamos los demás y no decía nada. Hasta que una mañana mi curiosidad ya no pudo resistir más y me acerqué a él. Hola, ¿eres nuevo por aquí?, pregunté en un tono amable. Sí, y es que hace poco mis padres de India y vivimos aquí, respondió con simpatía como pudo, ya que su conocimiento del español dejaba mucho que desear. No tardamos en hacernos amigos. Lo invitamos a subir a nuestra casa y se convirtió en uno más de nosotros. Amiguitos, esta obra de misericordia puede interpretarse de muchas formas distintas, pero quizás una acertada hoy en día sea siendo hospitalarios con las personas que vienen a trabajar aquí a nuestra isla, o dar ayuda
a los inmigrantes y apoyar en nuestra parroquia a todo lo relacionado a que los extranjeros se sientan bien en nuestra bella iglesia. Así que hay que dar posada al peregrino, aquel que es distinto a nosotros. Amén. Y así mismo, ¿vieron, amiguitos? No hay casualidades, sino causalidades. Una obra de misericordia muy cerquita y muy relacionado con el día de concienciación contra el acoso escolar y el día del estudiante y del maestro, de aceptar y unirnos unos a los otros. Bueno, amiguitos, con esto concluimos nuestro programa de hoy. Espero que hayan disfrutado de la entrevista de Carlos Fong directamente desde Panamá, de los cuentos de Titi Angie y de los cuentos de Carolina de también. Los cuentos que les leímos, así que ya saben, todo empieza con un cuento, con una historia, y nosotros los esperamos el jueves próximo con más de Mundo de Palabras. ¡Chao! Bendiciones. Bueno, amiguitos, eso es todo por el día de hoy. Nos vemos la semana que